el secretario general de Renovación Popular en la región La Libertad, precisamente, Carlos Calderón. Muy buenas noches, Joel Quesada te saluda desde Sol de Lima. ¿Cómo estás? Joel, buenas noches. Agradeciendo la invitación y acá siempre listos para interactuar. Muchas gracias. A ver si ahí Walter Pérez, ¿no? Ajustamos el audio para que haya un buen retorno acá, para Yo escucharlo. sí escucho bien, no sé si tú me escucharás bien, Joel. Yo sí te escucho Ya, ahora sí te perfectamente, ¿ah? escucho Ah, perfectamente, ¿no? excelente, Ahí buenazo. le hablaba Walter Pérez. Ah, Eh, ahí el hombre del switcher. muy bien, muy A ver, bien. ¿cómo analizamos este balance de gestión de Dina Boluarte? Bueno, con algo de preocupación, ¿no? Creo que el historial ideológico de Dina Boluarte incorpora al análisis un factor de incertidumbre, ¿no?, en su desempeño, porque todos vemos que de parte del Ejecutivo hay ausencia de firmeza, ausencia de mano dura como debe haber en determinados momentos, y eso se vuelve un mensaje de debilidad ante los violentistas, ¿no? Esta es una guerra ideológica, o sea, creer que esto es el resultado de cuatro aventureros, ¿no?, que son unos resentidos sociales. No, no, no. Esta es una guerra ideológica. Aquí hay una batalla cultural. Y en esa guerra ideológica, la gente que es pro Sendero, la gente que es pro MRTA, están haciendo su papel. De modo que Dina Boluarte, lamentablemente, está siendo muy permisiva. Mi presunción es que su historial ideológico le juega en contra, ¿no? Ella viene de esas canteras, ¿no? Ella además ha sido una actora política vinculada a Cerrón. Recordemos que es la persona que utilizó una cuenta bancaria para recaudar fondos, o sea, vía pitufeo, para supuestamente pagar las reparaciones civiles que el Poder Judicial había ordenado a Suma Cerrón. Entonces, es una persona muy vinculada a esa estructura, tanto en lo ideológico como en lo político. Y eso, sin duda, se expresa en su inacción en el Ejecutivo. ¿Podemos, podemos concluir entonces, estimado Carlos Calderón, que el gobierno es incapaz de pacificar al país? Sí, lamentablemente esa es una apreciación válida, ¿no? A ver, ¿cuál es la primera obligación de un líder? Definir la realidad. O sea, definir la realidad significa asumir lo que está ocurriendo. Y lo que está haciendo ella siempre es un doble discurso, expresando tibieza. Y los tibios, Joel, hasta en la Biblia son sancionados. Hay una parte de Apocalipsis, no soy un experto en la Biblia, pero recuerdo este versículo de Apocalipsis 13:16 que dice: porque no eres ni frío ni caliente, de mi boca te vomitaré, a los tibios los aborreceré. Es decir, tú no puedes en un momento de crisis dejar de decir claramente qué está ocurriendo. Y lo que está pasando aquí es una batalla ideológica. La gente que quiere destruir el Estado, la gente que es pro Sendero, la gente que es pro MRTA, los violentistas, están haciendo su tarea. Y ella está demostrando una total incapacidad para reaccionar con rapidez y con firmeza ante ese desafío. Ujú. Clarísimo, clarísimo. Ahora, precisamente, ¿crees que entonces, ¿no? Con lo que te escucho, ¿no? Se debería militarizar el sur del país, Madre de Dios también, Puno, ¿no? La frontera, los militares deberían actuar. Hemos visto ahí las imágenes, ¿no? Los militares salen, pero con escudos y con sus, ¿cómo se llama esto? Sus cachiporras, no sé, bueno. Nada más, y les han quitado las armas, ¿no? A los militares. ¿Crees que esto debería cambiar? Claro, si tú envías a un militar que no es un guardia civil, no es un policía de la antigüedad, es un militar, es un soldado, lo envías con pica pica, con globos, obviamente no va a poder cumplir su rol. ¿Cuál es el riesgo de enviar a la Fuerza Armada, a los soldados, sin estar premunidos de sus armas? El riesgo de que estos violentistas les falten el respeto, los agredan como a la policía y se desdibuje la imagen del ejército. O sea, vas a contribuir a generar más incertidumbre en la población. O sea, si mandas al ejército es para que asuma su función, pero no mandes el ejército para que sea maltratado, como lo es la Guardia Civil a la que la mandas con sus palos y hasta con bombas lacrimógenas que son insuficientes. La militarización no es un acto de desesperación, es una herramienta de defensa de una respuesta concreta. ¿Ante qué? Ante un desafío determinado.
Y en las zonas donde hay mayor convulsión social, el Estado tiene que protegerse. Y en la zona sur del Perú, en la meseta del Collao, la meseta altoandina, que tiene unidad georracial, una unidad étnica con la zona de La Paz de Bolivia, esa es la famosa meseta del Collao. Por eso cuando tú estás en Juliaca y ves una persona nativa de la zona, te vas a La Paz y encuentras otra exactamente con las mismas características, porque tienen un origen étnico común. Entonces tú tienes allí un doble desafío, el problema de la falta de identidad nacional. El ejército es un símbolo de integración, una herramienta de integración de todas las sociedades. Eso ocurre en el Perú o en la China, ahora o en la antigüedad. La Fuerza Armada es una herramienta del Estado para defenderse, y en la zona del Perú tienes muchas amenazas. La amenaza ideológica, la amenaza geopolítica, injerencia de los gobiernos vecinos, y que en este caso se ve el riesgo aumentado o el peligro aumentado porque los vecinos, los gobiernos de los países vecinos, tienen una ideología que es antidemocrática, ¿no? Y que ve en el Perú una suerte de último campo de batalla para su captura ideológica. O sea, negar esa realidad es realmente peligroso para la sobrevivencia del Estado peruano. Ahora, a propósito de esta influencia extranjera, ¿no? El castrochavismo, como se conoce, ¿no? A grupos de izquierda, presidentes de izquierda apegados, ¿no? Que son fieles a Cuba, ¿no? A Venezuela, ¿no? A Fidel Castro, a Hugo Chávez. Hemos visto a grupos de argentinos, ¿no? Llegando aquí, tomándose selfies, haciendo videos, ¿no? Como si estuvieran, pues, en Corea del Norte, ¿no? En fin, nos pintan así, nos quieren hacer ver como si aquí en el Perú existiera una tiranía, ¿no? Es así, el castrochavismo avanza en el país y enarbola las banderas de la Asamblea Constituyente. Claro, en política uno tiene que mirar el trasfondo. Estos grupos que son herramientas de propaganda, son grupos de propaganda política. Yo envío falanges, envío legiones, envío comisiones de avanzada para generar mensajes políticos sociales que vayan con un objetivo, que es desacreditar, en este caso, al gobierno peruano, y no solamente al gobierno, sino al Congreso, donde las fuerzas marxistas no tienen mayoría. Por eso desacreditan al Congreso, porque si las fuerzas marxistas tuvieran mayoría, ya hubieran votado y hubieran derogado la Constitución, y hubieran generado el Estado plurinacional, hubieran cambiado la estructura del Estado, el modelo económico, es decir, hubieran hecho de Perú ya el modelo de Venezuela o de Cuba de hace 50 años, que es lo que buscan. Recordemos que los comunistas se disfrazan de luchadores sociales, practican el entrismo, que era esta estrategia política de este comunista italiano Gramsci, que decía hay que inclusive infiltrar la iglesia, poner curas comunistas, hay que infiltrar el ejército, meter comunistas que se vuelvan soldados, hay que capturar el profesorado. Por eso tienes que el comunismo se adueñó del profesorado nacional y tiene 50 años de dominio del comunismo del profesorado peruano. ¿Cómo no vas a tener medio Perú votando por Pedro Castillo si han sido educados los últimos 40 años por profesores con tendencia marxista, ideológicamente comunistas, disfrazados de luchadores con mucha sensibilidad social? Entonces, esas actuaciones que vemos de estos grupos como esta avanzada argentina, ¿no? Que vienen como una especie de abanderados de los derechos humanos, ¿por qué no se van a Cuba? ¿Por qué no hacen lo mismo en Venezuela o en Nicaragua? ¿No? ¿O por qué no le hacen lo mismo a Lula? No, vienen acá porque el Perú es el objetivo político. Y el objetivo político del Foro de Sao Paulo, que son estos países que están inspirados en la ideología marxista, comunista, ¿no? Lo que busca obviamente es la destrucción del modelo democrático de Perú, que es en este momento, y así será recordado en la historia, Joel, la gran batalla estratégica de estos tiempos, ¿no? El Perú no puede caer en manos del Foro de Sao Paulo. Y por eso las fuerzas democráticas del Congreso tienen que seguir resistiendo, ¿no? No permitir que estos grupos marxistas se impongan en el Congreso. ¿Y por qué el Perú les es tan apetitoso a estos grupos de izquierda latinoamericana? Lo que pasa es que el Perú siempre ha tenido una posición estratégica, recordemos, desde el virreinato. Acá estuvo el virreinato. El virreinato del Perú era el más grande de América del Sur. O sea, este era el centro de poder. Lima
y el virreinato del Perú eran el centro del poder, es una posición estratégica. No hablemos solo de los recursos naturales que el Perú tiene, ¿no? Del famoso litio, de la plata o de los minerales en el sur. Hablemos en geopolítica de la posición estratégica, así como el Canal de Panamá. O sea, ese pequeño país chiquito se volvió estratégico porque esa franja territorial que dividía los dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, le hicieron un canal para que por ahí pasaran los barcos, y eso en algún momento de la historia cambió las relaciones económicas, porque un barco que se demoraba 45 días en recorrer toda América del Sur hasta la Tierra del Fuego, la Patagonia en Chile, para poder irse a Europa, ahora cruzaba nomás en mediodía, cruzaba el Canal de Panamá y pasaba del Pacífico al Atlántico y viceversa. El Perú en el Callao tiene una posición estratégica, es más, actualmente está ya construyéndose un megapuerto en Chancay, que está en la zona norte de Lima, que todos los entendidos dicen que va a ser el gran el puerto hub. Le llaman puerto hub a estos puertos que son puntos de distribución, como una especie de gigantesco centro de acopio. El que quiera mandar algo al mundo, primero lo trae a Chancay y de ahí lo embarca. Y los que quieren comprar algo de esta zona del continente, primero vienen a Chancay y ahí lo compran. Entonces, el Perú en este momento es un botín apetecible, no solamente en la parte ideológica, porque sería una victoria del Foro de Sao Paulo, sino en las relaciones económicas y políticas. Efectivamente. Bueno, interesante, interesante diálogo político, geopolítico, que los televidentes deben conocer, ¿no? Ahora, Renovación Popular, ¿no? El partido que representas. ¿Qué les dice el líder, ¿no? ¿Qué les comentan ustedes, los parlamentarios, las bases? ¿Qué piensan del adelanto de elecciones? ¿Se debe dar o no? ¿Se debe respetar el orden constitucional? Es decir, bueno, tienen gestión hasta el 2026. ¿Qué debería pasar? Bueno, hay un consenso de las fuerzas democráticas de que se adelante las elecciones a abril del 2024. Las tendencias marxistas y algunos otros grupos, como Podemos Perú, que son mercaderes de la política, lo que han hecho, lo que están tratando de hacer es que dicen que se adelante y que se hagan ahorita nomás en 6 meses. ¿Cuál es el objetivo? Evitar que en la elección del 24, si se aprueba para abril de 2024, se pueda tener el espacio suficiente, los meses suficientes para poder cambiar algunas normas electorales que no permiten, por ejemplo, la recomposición de los órganos electorales. Tenemos un Jurado Nacional de Elecciones y una OMPE que no gozan de legitimidad social, están peor que el Congreso. Un presidente de jurado que por primera vez en la historia es un sujeto que tiene 2 denuncias constitucionales. Jamás en el Perú había ocurrido algo así. Un hombre de tendencia marxista, ¿no? cuyo mandato además está plagado de ilegalidades. Recordemos que con el voto ilegal de él se dejó fuera de carrera muchos partidos y se permitió, él como presidente del jurado, que la fórmula presidencial de Castillo con Dina Boluarte, a la que le faltaba Cerrón, continuara vigente, y a pesar de que Dina Boluarte no debía ser permitida como candidata porque era funcionaria de la RENIEC, ¿no? ¿Qué hizo Salas Arenas como presidente del jurado? Se hizo de la vista gorda y aplicó un reglamento para que por encima de la ley Dina Boluarte continuara en carrera, con lo cual se mantuvo la plancha presidencial de Pedro Castillo. Si Dina Boluarte caía la candidatura de Pedro Castillo y no hubiéramos pasado lo que ha pasado en el Perú en los últimos ya casi 2 años. Entonces, si tú adelantas las elecciones a 6 meses o a 8 meses, ¿es para qué? ¿Cuál es la desesperación? Es impedir que haya cambios en la normativa electoral que permitan, por ejemplo, recomponer los integrantes, tanto del jurado como de la OMPE. Una OMPE donde hasta hace poco con el RENIEC habían muertos que aparecían como vivos y vivos que aparecían como muertos. Hasta las noticias las han puesto en evidencia ni siquiera los demás partidos, sino los órganos de prensa. Entonces, ¿por qué adelantar las elecciones? Sí, pues hay que adelantarlas porque el país no aguanta más, necesita una oxigenación. Hay que, como cuando la olla está hirviendo, levantar la tapa para que salga un poco de presión y no explosione, ¿no? Por eso se levanta la tapa, para que la presión disminuya.
Ese es el adelanto Así de es. elección, levantar la tapa. Ajá. Pero no me Entonces, están de levantes la acuerdo tapa. con el adelanto de elecciones, Claro. pero Jorge Montoya, por ejemplo, congresista de Renovación Popular, él quiere quedarse hasta, con José Cueto también, hasta el Lo que 2026. pasa es que tienen una interpretación legal, yo los he escuchado a ellos también, y sí es cierto, la parte legal dice que deben quedarse hasta el 2026, pero en algunos instantes, y ellos mismos lo reconocieron, cuando votaron porque ellos dos también votaron por el adelanto de elecciones a abril del 24. ¿Dónde viene la crisis última? Cuando se dejan llevar por la desesperación y abren nuevamente el debate, y los grupos de Perú Libre y otros grupos marxistas proponen que la elección se adelante para octubre del 2023. Y es más, algunos dicen que debe ser ahorita en 6 meses o en 4 meses. ¿Para qué? Para que no haya ninguna recomposición de los órganos electorales, porque eso es lo que ellos están defendiendo. Entonces, ¿qué ha hecho? Yo entiendo además como militares, ¿qué hacen ellos? Se pegan a la posición extrema. ¿Cuál es la posición extrema? Oye, mi mandato es hasta el 2026. La otra posición extrema, que sea ahorita nomás en el 2023. Pero ¿qué están haciendo al poner la posición extrema? Están generando que se busque un punto medio, que debería ser nuevamente la elección en abril del 2024. Con lo cual, aceleramos el proceso de cambio, levantamos la tapa de la olla de presión antes de que esto incendie la casa y permitimos un recambio en todo el país, ¿no? Ok, ha quedado clarísimo. ¿Te vas a animar a postular al Congreso, ¿no? Si es que hay elecciones? Esa es una pregunta. Y la última, porque nos gana el tiempo, ¿cómo evalúas la gestión de Arturo Fernández, ¿no? El alcalde provincial de Trujillo, el alcalde fantasma, ¿no? Está de licencia. A ver, en torno a las candidaturas, yo en realidad fui invitado de Rafael López Aliaga para que asuma la candidatura a la alcaldía de Trujillo. No pasa en este momento por mi mente ninguna candidatura, pero si en algún momento el partido o el propio Rafael me hacen alguna invitación para asumir alguna candidatura, mira, ten la seguridad de que yo no le voy a correr al debate, ¿no? Ni al desafío. No lo he hecho nunca en mi vida. De modo que, pero además sí tengo una ventaja ahora, a mi edad, y yo ya no ando buscando las candidaturas y persiguiéndolas. Mira la paradoja, ¿no? Ya a mi edad, ahora las candidaturas me persiguen a mí y yo me doy el lujo de evaluarlas, ¿no? Y decidir con mi Estado Mayor, mi consejo de familia, ¿no? Y en torno a lo de la municipalidad, mira, la mayor, o digamos, lo más grave de Arturo Fernández no es que sea loco, como dice la gente, es un loco, un orate. Eso no es lo más grave. ¿Por qué? Porque de músico, poeta y loco, Joel, en esta vida, todos tenemos un poco. Entonces su locura no es lo peor. Lo peor que está ocurriendo en Trujillo es la manifiesta incompetencia que tiene Arturo Fernández en el manejo de la cosa pública, en el gobierno de una metrópoli de más de 1 millón de habitantes como es Trujillo. Su incompetencia se ha expresado en varios puntos. Mira, ¿cómo es posible? Él sale elegido el 2 de octubre, tiene 3 meses para organizar su equipo, que se supone ya tiene que tener en venta un borrador, llega el 2 de enero y ni siquiera fue capaz de constituir un equipo de profesionales competentes, idóneos, que asuman el mando de las gerencias y de las OPDs de la municipalidad provincial. No completó sus cuadros directivos. O sea, una incompetencia manifiesta, reconocible, respecto de qué, de convocar y colocar en los puestos claves a las personas más idóneas. Después fueron renunciando varios. Segundo elemento que comprueba su incompetencia, pone como gerenta municipal a una distinguida dama, pero que no solamente cuestionan el hecho de que siendo gerenta municipal es actualmente regidora de un distrito y tú tienes que tener un gerente a dedicación exclusiva, a tiempo completo. Mira, independientemente de que sea legal o ilegal, yo pienso que hay incompatibilidad, que no debería tener los 2 cargos, pero independientemente de eso, ¿sabes qué expresa? Que no ha sido capaz de convocar a un profesional, ¿no?, que de manera eficaz, un hombre con idoneidad, con competencias bien conocidas, asuma la gerencia municipal y ha tenido que poner en ese cargo a una persona inexperta y encima a tiempo parcial. La responsabilidad no es del funcionario allí, es del líder que en este caso muestra toda su incompetencia para gobernar la ciudad y para convocar. El problema no es su locura, Joel, el problema es su incompetencia. ¿Cómo es posible que un alcalde de una ciudad de 1.200.000 habitantes o algo más que ya tenemos quiera decir dónde se deben colocar los tachos de basura? Mira, un principio de la administración es que los problemas deben resolverse en el nivel más bajo posible, o sea, más cerca a la persona que está junto al problema. Allí deben resolverse y deben llegar
a la parte más alta, o sea, hasta la alcaldía, solo aquellos problemas que nadie más los puede resolver abajo o en los diferentes escalones de la administración. Ese es un principio no solo para las entidades públicas, sino también para la administración privada. Los principios de la administración te dicen que los problemas deben ser resueltos por la persona más cercana al problema, no por el que está en la posición más alta. Esa es otra expresión de su incompetencia. Entonces, le quedó grande el cargo. Eso es lo real. Tenemos un alcalde que jugaba en una división de tercera y que ahora ha llegado a la Copa Perú, a la profesional, y no tiene ni idea qué hacer ahora que está en la cancha, ¿no? Sí, lamentable, ¿no? Lamentable por los trujillanos, ¿no? Bueno, esperemos que esto recién está empezando, pero ya ahí los conflictos, ¿no? Son una característica lamentable de esta gestión. He escuchado unos audios absolutamente repulsivos, ¿no? Donde este alcalde o esta autoridad estaría involucrada. Pero bueno, estimado Carlos Calderón, muchas gracias, muy buenas noches, nos hemos pasado un poquito, pero merecía pasarnos un tiempo acá para escucharte. Sí. Gracias y muy buenas noches. También a ti, Joel, gracias por la invitación, buenas noches.